sé cuando alguien me habla. Paz de Cristo, saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Me presento. Soy la hermana Diana María Serna Montoya. Por la gracia del Señor, estamos pastoreando junto con mi esposo una hermosa congregación en el barrio El Cafetal de Bello, Antioquia, Colombia. Mi esposo, el pastor Juan Diego Henao. Extiendo también mi saludo al pastor Fernando Sánchez, agradeciendo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Cuando él me dice que era con énfasis en el plano espiritual, no musical, esto trajo alivio porque aunque estoy convencida que a Dios se le sirve con calidad y excelencia, y que para ello es necesario el estudio y la disciplina de lo técnico, pero lo nuestro y lo que nos apasiona es la palabra de Dios y su bendita presencia. Les cuento que en nuestro país, Colombia, estamos en cuarentena desde el 15 de marzo. Vamos ya para casi 4 meses. Estamos transmitiendo nuestros servicios por YouTube y por Facebook Live con el link IPU Cafetal Bello. Por medio de estas plataformas estamos presentando la alabanza y la palabra de Dios como el alimento en medio de estos tiempos de pandemia donde no nos podemos congregar. El pastor Fernando me dio un tema que titula Tengo que ser tocado primero para después tocar. Tengo que ser tocado primero para después tocar. Inicialmente voy a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, 2 versículos, el versículo 12 y el versículo 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 12 y 13, dice: Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Qué bueno que Dios nos toque. Necesitamos un toque de Dios todos los días. Un toque de Dios y las cosas cambian. El toque divino nos cambia la vida. Ese toque de Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Esa debe ser la prioridad en un hijo de Dios y cuanto más en un servidor de Dios. Es tiempo de buscar ese toque de Dios. En Isaías capítulo 55, verso 6, dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora Él puede ser hallado, nuestro Dios puede ser hallado. Es tiempo de llamarlo y de buscarlo. En todo momento, en todo momento. En todo lugar. No necesitamos una cita. Él nunca está ocupado. Estamos en el tiempo de la gracia y la misericordia. Y también en el versículo 7 dice: el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio en perdonar. Nuestro Dios es maravilloso, misericordioso. Buscar a Dios, buscar un toque de Dios, es una disposición del corazón. Tiene que ver
con determinar, conocer y hacer su voluntad a través de su palabra. Definitivamente, tiene que ver con un deseo profundo que rige nuestras vidas. Es una decisión para el rumbo que debe tomar nuestra vida. Querer un toque de Dios es querer agradarle en todo. Leímos estos dos versículos que nos hablan de un hombre leproso, del cual también hablan el evangelista Mateo y Marcos. Este hombre del cual solo se habla de su enfermedad, de seguro que tenía una vida común antes de esta situación. Tenía una familia, tenía una vida, un trabajo, pero llegó a su vida algo terrible, la lepra. La lepra es relacionada con el pecado del hombre. Y realmente la condición de un hombre con lepra era lamentable. Tenían que vivir alejados de la familia, excluidos del templo y todas las actividades religiosas y de comunidad. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo cargo del dolor que entrañaba esta enfermedad. Además del terrible dolor de ver caer su carne a pedazos, la persona se veía sometida a una dramática exclusión social. Se podía considerar como un muerto viviente. La condición de vida que tenía que soportar. Andar por lugares solitarios, harapiento, despeinado, maloliente, gritando, soy inmundo, soy impuro. En otras palabras, soy pecador. Su morada estaba fuera de lugares habitados. Pero él escuchó desde su lugar, él escuchó hablar de Jesús y buscó a Jesús. Y dice la escritura que viéndolo se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa exclamación que habla la Biblia de que rogó diciendo, quiere decir que de sus labios salió una súplica y postrarse en tierra, que significa más que humillarse delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos para tener un toque de Dios, buscarle, acercarnos a Él, postrarnos a Él en humillación, en entrega, suplicarle, porque necesitamos un toque de Dios. Y dice que extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. En el ministerio de Jesús, él tocaba a los enfermos. Él tocó la oreja de Malco y le sanó. Él tocó a la suegra de Pedro y le sanó. Él tocaba a los niños y los bendecía. Es que cuando Jesús toca, algo sucede. Es que cuando Jesús toca, nada sigue igual. Nada sigue igual. Señor, si tú quieres, le dice el leproso, Señor, si tú quieres. Y definitivamente el Señor quiere y también puede. Si tú quieres, puedes limpiarme. El Señor quiere y también puede.
Nuestra necesidad es latente. No quiere decir que porque somos servidores de Dios. Por el contrario, nosotros necesitamos ser tocados por Dios, pero Él quiere y puede sanarte. Él quiere y puede levantarte. Él quiere y puede revivirte. Él quiere y puede limpiarte, reanimarte, restaurarte, devolverte el gozo. Como dijo David, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustentes. Necesitamos un toque de Dios y Él lo quiere hacer y lo puede hacer. Alguien pudo decirle en aquella ocasión a Jesús que no le tocara, porque los leprosos eran considerados inmundos y que esa enfermedad era contagiosa, pero este Dios está lleno de misericordia y de amor. Tengo que ser tocado primero. Así es el tema de hoy. Tengo que ser tocado primero. Eso me habla de una relación muy personal con Dios. Eso me habla de mis experiencias con Dios. Eso me habla de ser tocado primero. Y cuando Dios nos toca, pasan cosas extraordinarias. Algo sucede en nuestra vida. Si hablamos de esta historia, dice que después de que Jesús extiende su mano y le toca, al instante su lepra desapareció. Cuando Dios nos toca, algo sucede en nuestra vida. No podemos ser iguales. Totalmente somos cambiados y transformados por el poder de Dios. Eso hace un toque de Dios. En el ministerio musical hay muchos ataques y es atacado por la altivez, por el ego y por el orgullo. El enemigo es lo que más pone en el corazón de esas personas que estamos en este ministerio musical. ¿Por qué? Porque es un ministerio de altar, es un ministerio visible, de exhibición, porque está al frente de la congregación, porque no pasa inadvertido. Pero Dios no busca grandes hombres y mujeres, sino que Dios busca pequeños hombres y mujeres, pero dispuestos, dóciles, moldeables. De nada sirve el conocimiento con altivez. Y a veces estamos tan ocupados, aún en el trabajo, en la iglesia, en el servicio, esforzándonos humanamente para que la gente reciba de Dios y nosotros no recibimos primero. Antes de iniciar cualquier servicio a Dios, siempre hago una oración y le digo, Señor, quiero ser un instrumento, quiero ser un canal de bendición. Pero en mi corazón lo he sentido, que en ese momento, en lo público, en lo visible, no es el momento, sino que antes tenía que haber entrado en la recámara secreta para hablar con mi Padre y ser tocada por Él. Tengo que ser tocado primero. Cuando Dios nos toca, no necesito tanto reconocimiento, no necesito tanto estudio, no necesito tanto esfuerzo mental, disciplinario. No necesito ser vista, no necesito tener tanta capacitación en mi corazón y en mi mente.
sino que cuando Dios toca un corazón, todo empieza a fluir con una naturalidad. Tengo que ser tocado primero para después tocar. Aquí aparecen unos instrumentos musicales, un teclado, una guitarra, una batería, pero no me enfocaré en tocar un instrumento musical porque no es nuestro tema de estudio. Después tocar es una frase que quiere decir que nosotros somos los instrumentos de Dios para tocar corazones que tienen la necesidad del toque de Dios. Corazones hambrientos, sedientos, corazones llenos de pecado, de angustia, de desesperación. Somos los instrumentos con los que Dios quiere tocar corazones. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 22 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En una casa grande hay utensilios o vajilla o vasos para honra. Los de honra son de oro y se usan para ocasiones especiales. Son vasos de honor, son de uso noble, de uso honorable. Esto quiere decir que son la excelencia de carácter. Si te mantienes puro, serás un utensilio para uso especial. Si guardamos nuestro carácter íntegro, seremos de uso honorable. También el verso 19 dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Estos vasos, por la pureza y belleza, podían lucirse en una fiesta. Los vasos viles son de uso cotidiano, de uso diario, de uso vil, deshonra. Eran de barro o de madera, menos importantes. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Recordando que como humanos somos barro, un material frágil pero moldeable, que solo Dios es el que nos da el valor para hacer vasos de honra y de oro, valiosos en las manos de Él. Dice esta porción: pero todos tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En la antigüedad se usaban estos vasos para el agua y para las necesidades. En la entrada de las casas había una vasija con agua, que era un bien muy preciado. Como dice la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todos podemos ser vasos de honra si contenemos el agua viva, dar agua. ¿Qué sería de este mundo sin estas vasijas de honra? Cualquier vaso es útil, pero algunos, por sus cualidades, son utilizados en momentos especiales. No son tiempos malos. No estamos viviendo tiempos malos. No estamos viviendo tiempos de crisis. Solo son tiempos
para ser mejores. La fe cristiana depende que los vasos que la proclamen fueren puros, pero no perfectos. No se necesita tener dinero, no se necesita ni aún tener un llamamiento, no se necesita una carta de invitación, aún ni siquiera tener buena salud. Tampoco estar en un templo, en un lugar determinado, en 4 paredes, aún desde casa, aún usando estas plataformas. Podemos ser instrumentos para Dios. Iglesia del Señor, somos instrumentos para Dios, para poder tocar, hermanos amados. Somos las manos de Dios en esta tierra para poder tocar a alguien. Hermanos amados, somos la voz de Dios para poder tocar a alguien por su palabra. Somos los pies de Dios en esta tierra para poder tocar a alguien, llevando su evangelio, su mensaje glorioso. Pueblo de Dios, somos bendecidos para bendecir. Somos instrumentos del Rey. Dios quiere utilizarnos para mostrar su gloria, su honra y su poder, para ser canales de bendición, para ser instrumentos útiles en su viña, en esta obra maravillosa. Él pudiera hacerlo solo, pero Él cuenta contigo y conmigo. Usted puede hacer algo por otra persona que nadie más en el mundo lo va a hacer. Si te dispones para algo, Dios te tendría en cuenta para lo siguiente. Cuando Dios confía en alguien, escuche esto, hermano. Cuando Dios confía en alguien, Él primero le toca el corazón y lo pone a hacer algo para Él. Dios, a través de ti, las quiere hacer. Dice la Escritura, las obras que yo hice, mayores haréis. Tengo que ser tocado primero para después tocar. Dios quiere tocar un corazón por medio de ti.